primer lugar, disculpar la asistencia de los responsables de la UCIDIZ que por distintos motivos no pueden asistir a la presente sesión. La sesión de hoy, llamada Consulta de Diagnóstico Rápido de Medicina Interna, se presenta a todo el personal del área de salud de Guadalajara. Se trata de un modelo de asistencia de reciente implantación. La sesión la va a impartir doña Paula Chacón, CEA del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Guadalajara. La sesión se va a grabar a través del canal YouTube y se puede ver a través de Blackboard. Os recordamos que tenéis que firmar para obtener el certificado de asistencia. Gracias. Buenos días. Bueno, os traemos la sesión de hoy para presentaros la consulta de diagnóstico rápido, que lleva funcionando ya casi 3 años, que casi todos conocéis, y que, bueno, pues precisamente porque es conocida en el hospital, pues vamos a contaros un poco cómo funcionamos y los datos de actividad que tenemos. Voy a empezar contando 2 casos que sirven de ejemplo para que entendamos la necesidad de implantar este tipo de dispositivos asistenciales en los servicios y en los hospitales. El primero de ellos es un paciente que justo además lo vi yo cuando estábamos empezando a pensar en poner la consulta. Fue un paciente de 58 años sin antecedentes de interés que consultó a su médico de cabecera porque estaba desde hacía tiempo con astenia, pérdida de peso. Entonces le hace una analítica de rutina y le llaman esa misma tarde de laboratorio urgentemente a domicilio diciéndole pues, que debe acudir corriendo a urgencias porque el perfil hepático estaba muy alterado. Esto lo hemos vivido todos en los servicios y en la urgencia en varias ocasiones. Cuando llega a urgencias, efectivamente le confirman en la analítica esa alteración del perfil hepático, le hacen una ecografía urgente en donde ven que el hígado está lleno de lesiones sugestivas de depósitos metastásicos y le ingresan en medicina interna para estudio para buscarle un tumor primario. Yo le veo un viernes en la planta y me encuentro a un paciente asintomático, estable, con una crisis de ansiedad, que le habían tenido que dar lorazepam por la noche. Le pido un TAC para estudio de búsqueda de un tumor primario, que, bueno, pues como todos hacemos a veces en la planta, lo gestiona rápido para hacerlo el lunes y le ofrecemos que se vaya de alta y que venga a hacerse el lunes a hacerse el TAC porque el fin de semana no se le va a hacer nada específico, pero el paciente está asustado y dice que no se quiere ir del hospital, no vaya a ser que le pase algo y se quiere quedar hasta hacerse las pruebas complementarias. Esto trae consecuencias. El paciente vivió 4 días de ingreso hospitalario en el que no se le hizo absolutamente nada, ninguna actuación específica. Vivió una situación muy importante de estrés emocional porque toda esta incertidumbre diagnóstica, fuera además de su entorno, alejado de su familia y demás, pues genera mucho estrés. Y luego, obviamente, estuvo expuesto a daños colaterales del ingreso hospitalario, entre ellos, pues, posibles infecciones nosocomiales, además de otros riesgos añadidos. Este otro caso es un caso reciente de hace poquito. Es un señor de 87 años con antecedentes de un adenocarcinoma de colon intervenido y sin recidivas en el último control, pero que ingresa por una anemia ferropénica estable pues para estudio, ¿no? Ya desde la urgencia y yo en la planta, que le veo un viernes por la tarde, le ofrecemos pasarlo a la consulta de diagnóstico rápido para hacerle el estudio de forma ambulatoria, pero la familia, hablando con ellos en varias ocasiones, prefiere dejarlo ingresado para hacerle las pruebas en el hospital. Así que le pedimos un TAC toracoabdominopélvico, que se cita para el martes, esto era un viernes por la tarde, y le pedimos una colonoscopia, lógicamente para estudiar anemia ferropénica, y se cita al martes siguiente. Ese martes, después de hacerse el TAC, que era ya el 5.º día de ingreso, se acuerda alta a domicilio, pero justo tenemos un brote de COVID en la planta, con la mala suerte que la PCR del paciente es positiva, con lo cual el alta se pospone al día siguiente, pues, con todas las consecuencias familiares que tuvo, derivadas pues, del aislamiento que iba a tener en domicilio,
Y el paciente, después de esto, ha tenido que venir 3 veces al servicio de urgencias por síntomas relacionados con el coronavirus, leves, pero bueno, que le han traído 3 veces al hospital. Esto también tiene consecuencias. Ha vivido 6 días de ingreso hospitalario, en donde no le hicimos absolutamente nada, y que además se llevó a casa una infección leve por coronavirus, con las consecuencias familiares que trajo, el aislamiento, el preparar un poco, tener aislado a un paciente de 87 años, con varias visitas a urgencias, que conlleva sobrecarga del servicio, y un retraso diagnóstico, porque todavía no se ha podido hacer la colonoscopia que tenía prevista, pues porque el paciente no está bien. Estos pacientes y otro porcentaje de pacientes que ingresan en el hospital y que hemos estado y que todos conocemos en los servicios, pacientes que ingresan para estudio de patologías que pueden ser serias, pero que están estables, que simplemente están esperando pruebas complementarias y a los que no se les hace ningún tratamiento específico. Y esto trae consecuencias derivadas de la propia atención hospitalaria, como infecciones nosocomiales, como la que hemos visto, cuadros confusionales en personas mayores, iatrogenia, se le administra a veces medicación que no es necesaria, aumenta el número de ingresos, aumenta el gasto hospitalario y, por último y no menos importante, tiene consecuencias sociales y psicológicas tanto para el paciente como para la familia, porque vivir la incertidumbre de un diagnóstico que te dicen desde el principio que puede ser serio, vivirlo en el hospital, alejado de tu entorno y más en la situación que todos conocemos ahora, pues son consecuencias que hay que tener siempre muy presentes a la hora de ingresar al paciente para estudio. Por eso nace en este tipo de dispositivos asistenciales la consulta de diagnóstico rápido de medicina interna, se plantea como una alternativa a la hospitalización convencional, intentando conseguir siempre la misma eficacia y eficiencia que el ingreso hospitalario. Se plantea como una forma de diagnóstico rápido y un estudio precoz de enfermedades serias que pueden comprometer la vida de los pacientes a medio plazo, pero que están suficientemente estables como para poder hacer el estudio de forma ambulatoria sin las demoras que conlleva la realización de pruebas complementarias fuera del hospital. Hay un montón de bibliografía publicada porque pues, este tipo de unidades funcionan en todo el territorio nacional, a lo mejor un poco diferentes a la que tenemos planteada aquí, pero todas vienen a poner en común que el problema de la demora de asistencia, la sobrecarga hospitalaria, la sobreocupación de camas, estos ingresos innecesarios, es un problema real al que debe darse salida y es necesario crear dispositivos que empiecen a sustituir un poco el modelo de atención tradicional al que estamos habituados a la hora de atender a los pacientes, tanto aquí en el hospital como en atención primaria. Y por eso implantamos la consulta de diagnóstico rápido de medicina interna. La creamos con estos objetivos iniciales, pues fundamentalmente diagnosticar de forma precoz estas patologías graves en pacientes que están estables al momento de la valoración, intentando evitar ese ingreso innecesario que conlleva el hacer el estudio de forma ambulatoria, evitando así las complicaciones derivadas de la hospitalización y mejorando también pues, el impacto social que tiene el vivir la incertidumbre del proceso diagnóstico dentro del hospital, mejorar la relación médico-paciente, porque este tipo de dispositivos necesitan una relación muy estrecha con el paciente y con la familia, mejorar la calidad percibida en cuanto a la atención. Y también nos planteamos disminuir el número de visitas a urgencias porque estos pacientes, una vez que entran en el circuito de la consulta, procuramos, ya que son pacientes, que ahora lo veréis, son pacientes que están semiagudos por lo menos, pues procuramos que cualquier evento que tengan no pasen por el circuito de urgencias con lo que conlleva de sobrecarga en el servicio. Trabajamos, los pacientes que se derivan al servicio de urgencias, a la consulta de diagnóstico rápido, deben ser pacientes que tengan criterio de ingreso hospitalario, pero que a la hora de verlos en la urgencia están suficientemente estables como para poder hacer el estudio desde casa.
ser independientes o por lo menos que tengan un buen apoyo familiar y que puedan estar viniendo al hospital las veces que sea necesaria sin necesidad de tener que estar poniendo ambulancias y demás. Pues son pacientes que muchas veces les vemos varias veces a la semana o por lo menos una vez a la semana y bueno, pues implicamos a la familia y al propio paciente para que todo esto funcione adecuadamente. La principal fuente de pacientes y con los que trabajamos mano a mano es el servicio de urgencias. Inicialmente solamente fueron ellos, lo que pasa que luego ya cuando empezamos a funcionar nos abrimos al resto de consultas externas porque a veces se detectan pacientes con los criterios de derivación que ahora vamos a ver y que antes de implantar la consulta muchas veces se mandaba al servicio de urgencias para que se valorase e ingresasen en el servicio que fuera para ingresar. Ahora cuando lo ven desde las consultas externas pues nos lo comentan para estudiarlo en la CDR. Para todo ello es necesario una colaboración bidireccional con el servicio de urgencias sobre todo, que bueno, yo creo que eso lo tenemos muy bien establecido. Hemos estado haciendo sesiones, ahora menos lógicamente por la situación que vivimos, pero pues hacemos sesiones periódicas para hacer un poco de feedback del funcionamiento de la consulta, ver en qué podemos mejorar o comentar cualquier cosa. Las patologías que nos derivan son estas 6. Inicialmente empezamos estudiando el cuadro constitucional, fíjate, todo ello con criterios de ingreso hospitalario, que es importante recalcarlo. Es un cuadro constitucional, fiebre prolongada sin etiología clara, masas adenopatías o visceromegalias y anemia severa con signos de alarma sin una causa justificada. Esos fueron los 4 síndromes que empezamos a estudiar, pero que ya luego, viendo un poco el funcionamiento de la consulta y por algún caso que habíamos tenido y comentándolo con el responsable del servicio digestivo en aquel momento, pues añadimos la ictericia obstructiva no litiásica y la ascitis de reciente aparición sin causa aparente. ¿Cómo estamos organizados en la consulta? Llevamos un médico internista, Blanca, que es la enfermera de enlace de la UCAPI, es la enfermera que también colabora con nosotros, y un auxiliar administrativo pues bueno, que nos ayuda a ordenarnos muchas veces en la consulta. Estamos ubicados al lado de la Secretaría de Otorrino, en la 7ª planta, ahí un poquito escondidos, y bueno, pues compartimos el chiringuito con los 3 compañeros de la UCAPI y con la enfermera de enlace. Estamos, como veis, es un sitio relativamente pequeño con 2 consultas y la consulta de enfermería, con un espacio que estamos en vistas de mejorar porque pues muchas veces nos solapamos en las consultas y estamos a ver si podemos mejorar esto. Tenemos una zona que es esta de aquí donde intentamos hacer pues las técnicas y las cosas que necesiten los pacientes, administrar medicación, curas y demás, y la enfermera también tiene su espacio propio para sus valoraciones. La demora para la primera visita, una vez que lo atienden desde el servicio de urgencias, intentamos que no sea mayor de 2 días, nos planteamos 1 o 2 sucesivas por pacientes, un máximo de 3, siempre ya antes del COVID promoviendo las visitas telefónicas, pues son pacientes que a veces les ves una vez a la semana o incluso a veces más para darles resultados de pruebas, gestionarles otras cosas y no es necesario ni que el paciente ni la familia estén viniendo al hospital pues simplemente para recibir resultados de determinadas pruebas. Siempre se les dice al paciente que se les da el teléfono porque bueno, son pacientes que si no están en la consulta están ingresados, entonces tienen que tener la facilidad para contactar con nosotros ante cualquier duda o cualquier evento que les surja, porque son pacientes que están un poco agudos y a veces se ponen malos en domicilio y al igual que si están ingresados contactan con el médico, pues estando en el circuito de la consulta también. Funcionamos ahora 4 días a la semana, al principio empezamos lógicamente con menos hasta ver un poco cómo funcionábamos y vemos 12 nuevos a la semana, tenemos huecos de 3 huecos al día de lunes a viernes. El horario es de 9 a 12 y luego pues
tenemos nuestro rato para gestión de pruebas, informes y bueno, pues todas las visitas imprevistas y las llamadas que nos vayan surgiendo. Los pacientes los citan directamente como nuevos desde el servicio de urgencias, solo pueden citar o los adjuntos de urgencias, y en el caso de que necesiten cualquier cosa, pues cualquier duda o citar a algún paciente que pueda ser visto en la consulta de diagnóstico rápido pero no tenga hueco, pues siempre a través de la llamada al Busca, que intento llevarlo hasta las 7 de la tarde todos los días, pues si no tenemos hueco, pues se le hace un hueco, pues como todos hacemos, ¿no? Nos sobrecargamos la consulta y lo atendemos. Y luego las sucesivas pues las vamos haciendo en la consulta autogestionada. Para que esto funcione es fundamental, lógicamente, tener una infraestructura sólida a la hora de hacer las pruebas complementarias de forma rápida, pareja, si el paciente estuviera ingresado. Para eso hay una colaboración estrecha y que funciona muy bien con todos los servicios implicados: rayos, anatomía patológica, digestivo, oncología, endocrino y todos los servicios quirúrgicos. Y con nuestra enfermera también pues una colaboración y un pilar indispensable a la hora de hacer cualquier cosa con los pacientes, de toma de muestras, electro, a la hora de hacer procedimientos en la consulta, pues necesitamos tener esto bien establecido y bien montado para que funcione bien, porque si no, no tiene sentido la consulta. Además, ingresamos a veces en el hospital de día para tener, pues porque a veces los pacientes hay que administrarles medicación. Cuando estos pacientes, lógicamente, como luego veremos, algunos tienen que ingresar pues porque se pongan malos y necesiten unos días de ingreso hospitalario. Esta orden de ingreso muchas de las hacemos sin necesidad de derivar al paciente de nuevo a urgencias para evitar que pase por el circuito. Lo hacemos desde la consulta y se le busca cama desde ahí. Luego se le pasa una encuesta de satisfacción y todos los datos son volcados a una base de datos que lo vamos analizando poco a poco. Esto es un poco imágenes de la actividad que hacemos en la consulta. Daros cuenta que son pacientes que estarían ingresados. Cuando vemos un paciente nuevo es como si vemos un paciente que nos han puesto de ingreso en la planta. Entonces muchas veces hay que hacerle procedimientos diagnóstico-terapéuticos, ecografías urgentes, analíticas, ponemos medicación y bueno, luego tenemos nuestra actividad en la planta habitual. Rotan conmigo también, rotan y sufren la consulta de diagnóstico rápido residentes y estudiantes. Y os voy a presentar un poquito los datos que tenemos desde que empezamos a funcionar. Empezamos hace 3 años casi, el 4 de junio del 2018, y he dividido un poco 2 periodos de atención, sobre todo porque al analizar el segundo año pues nos vino de golpe la pandemia y lógicamente el funcionamiento cambió ligeramente. El primer año atendimos 269 pacientes nuevos, la mayoría derivados del servicio de urgencias y algunos ya nos fueron derivando desde las consultas, y en el segundo periodo, analizado hasta hace prácticamente un mes, hemos atendido 600 pacientes. Todo esto son 869 pacientes que hemos valorado como nuevos en la consulta y que por los criterios de la consulta han sido pues más de 800 ingresos evitados en el hospital. Una media de edad menor de 60 años y la demora de atención al principio fue de casi 4 días, porque también trabajábamos menos días de la consulta, eran 2 días de atención inicial, lógicamente pues la demora era un poquito mayor, y en el segundo periodo ha sido de poco más de 3 días. Los motivos de derivación fundamentales han sido el estudio de cuadro constitucional, las masas y adenopatías y las anemias sin causa justificada con criterios de alarma. Desde la CDR muchas veces necesitamos hacer interconsultas a otros especialistas, y estas interconsultas, al igual que el resto de pruebas complementarias, necesitamos que se hagan rápido para que la atención sea lo mejor posible. En todos los casos que hemos necesitado colaboración con cualquier servicio,
se ha atendido a los pacientes o incluso el mismo día de la consulta o bien a la semana siguiente, siempre pues pactado con el especialista que fuera a ver a los pacientes y bueno, teniendo contacto estrecho. Y lógicamente, como decíamos, estos pacientes son pacientes que están semiagudos en casa y que muchas veces han necesitado un ingreso hospitalario o bien para controlar un momento puntual pues de mal control del dolor o porque ya no se manejaban en casa y preferían ingresar, porque eso se les deja claro a los pacientes, que ellos van a estar en casa, no es obligatorio, ellos van a estar en casa mientras aguanten y mientras se manejen bien. Algunas veces se ingresan para hacer pruebas complementarias que necesiten estar ingresados, pues biopsias o CPRE y otras veces, pues lo que decía, deterioro clínico o incluso diagnósticos graves pues que han necesitado un ingreso para empezar tratamientos en el hospital. Los diagnósticos realizados, sobre todo en el primer periodo que hemos analizado más en profundidad, pues casi un 24% fueron neoplasias, también porque, claro, vamos muy dirigidos, ¿no?, de los síndromes que nos derivan. La mayor parte han sido neoplasias digestivas. Otro gran porcentaje de pacientes, pues igual que pasa con los pacientes que damos de alta de la planta, al final le diagnosticas de una patología que requiere un seguimiento posterior en las consultas de medicina interna. Otro porcentaje, pues los hemos diagnosticado de la CDR y lo hemos pasado a medicina interna para hacer 1 o 2 controles posteriores o los que hagan falta. Y luego otro porcentaje también importante, son los 3 grupos más importantes de diagnóstico que tenemos, los hemos resuelto en la propia CDR y les hemos dado de alta al médico de cabecera. La duración media del proceso en este primer año ha sido de 17 días. El proceso lo hemos definido, y eso lo vamos a cambiar un poco ahora en análisis posteriores, está definido como la duración desde que el paciente entra en contacto con nosotros, desde que le vemos como nuevo en la consulta, hasta que sale de la consulta ya con un diagnóstico definitivo. Ahora lo que estamos haciendo es, por un lado, el tiempo de diagnóstico, desde que el paciente entra como nuevo hasta que le hacemos la prueba que diagnostica su enfermedad, y por otro lado el tiempo total del proceso, que es cuando ya sacas al paciente de la consulta, le derivas al especialista pues con todo organizado, ya con diagnóstico histológico o lo que sea. Que bueno, son 2 tiempos diferentes que son distintos, vaya. Y con un índice de sucesivas primeras más o menos similar o incluso un poquito más bajo a las consultas, al resto de bibliografía publicada, de poco más de 1. Se les pasa a los pacientes una encuesta de satisfacción que al principio la hacíamos telefónica, son 13 preguntas en donde vemos, yo creo que se ve fatal, pero bueno, les hacemos preguntas en cuanto a la atención en urgencias y la primera valoración, se les hace preguntas en cuanto a la valoración nuestra en la consulta, en cuanto a atención y a resolución del proceso, y lo más importante es se les pregunta si hubieran preferido hacer el estudio de la patología que fuera en el hospital o en domicilio. La gran mayoría de ellos prefieren haberlo hecho en el domicilio como se hizo y no pisar el hospital nada más que lo estrictamente necesario. Los que dijeron que sí hubieran preferido ingresar, bueno, es que a veces la intranquilidad que genera estar en domicilio, pues preferían estar en el hospital porque hay gente que sigue pensando que aquí pues se vive todo mejor y se hace todo más rápido y que están más atendidos y más cuidados. Luego también hemos pasado, pues para hacer un poco de feedback con los médicos de urgencias, se les ha pasado en varios momentos una encuesta de valoración con unas notas bastante buenas, sobre todo en cuanto a la utilidad que ven de la consulta para evitar ingresos hospitalarios, que lógicamente a ellos les quita sobrecarga en el servicio. Ahora la encuesta de satisfacción, desde que nos dio el visto bueno el comité de ética, pues para hacer un análisis de la actividad de la consulta y un estudio coste-efectividad que se hará pues más
poco a poco y a largo plazo. Se pasa la encuesta a través de un enlace que se les manda desde el correo de la consulta. Y bueno, en este segundo periodo se les sigue preguntando si hubieran preferido estar ingresados para hacer todo el estudio, y la gran mayoría dice que no, y se les pide una valoración del 1 al 10 y las valoraciones están siendo bastante buenas. Cuando ha llegado la pandemia, pues bueno, todos hemos tenido que modificar nuestra forma de atender a los pacientes, sobre todo en las consultas externas, y en el servicio, sobre todo en los primeros 2 meses, pues se decidió mantener la consulta abierta, pues precisamente para que este tipo de ingresos se siguieran evitando, porque es que no sé, pues ya sabemos cómo estaba el hospital, y pues intentar que no se escapara ninguna patología potencialmente grave. Nos cambiamos a zona limpia en la primera planta y bueno, pues tuvimos que modificar ahí un poco el equipo que formaba la consulta. En ese periodo atendimos 48 pacientes, se evitaron 48 ingresos en el hospital. La edad media fue igual, menor de 60 años, la mayoría fueron derivados del servicio de urgencias y algunos fueron derivados desde la consulta de medicina interna, porque bueno, revisando los pacientes pues había algunos que requerían un diagnóstico precoz y los pasamos al circuito de la consulta de diagnóstico rápido. En esta época de pandemia mantuvimos los motivos de derivación. El mayor grupo que hemos visto anteriormente, anemia, cuadro constitucional y estudio de masas o adenopatías. La demora en la primera visita siguió siendo poco mayor de 3 días, lo que sí que, pues bueno, como estaban las cosas como estaban, que todos conocemos, se nos fueron un poco el tiempo de diagnóstico y el tiempo de proceso, pues porque a la hora de realizar las pruebas complementarias fue un poco más difícil hacerlo fuera del hospital, o sea, sin estar el paciente ingresado. Los diagnósticos, la mayoría entre patologías que requerían seguimiento, que luego hemos estado viendo en las consultas de interna, y neoplasias, pues fue lo que vimos en este periodo. Y ya para ir terminando, pues bueno, hemos visto que la consulta de diagnóstico rápido es una herramienta útil para el hospital para evitar ingresos innecesarios. Hemos evitado más de 800 ingresos desde que estamos funcionando, lo que pasa que, bueno, teniendo en cuenta que, dadas las características de los pacientes, son pacientes que en algún momento sí que necesitan un ingreso puntual para hacer algún tipo de atención hospitalaria. Comparándolo con el mismo periodo del año anterior, antes de la puesta en marcha de la consulta, el número de ingresos totales, aunque esto hay que ver si la tendencia se sigue manteniendo, el número de ingresos totales en medicina interna bajó a raíz de poner en marcha la consulta, aunque bueno, esto hay que seguir viéndolo, ver si la tendencia sigue siendo igual. Y en cuanto a los síndromes que vemos en la consulta de diagnóstico rápido, el cuadro constitucional, el estudio de masas y de adenopatías con criterios de gravedad, pues el número de ingresos de pacientes con esta patología también cayó considerablemente. El funcionamiento resulta muy satisfactorio tanto para los pacientes como para los que trabajamos en ello. La relación con los especialistas pues es óptima y la calidad percibida tanto por el servicio de urgencias como por los pacientes es muy alta. Y sobre todo que casi todos los pacientes están de acuerdo y satisfechos con haber hecho el estudio de forma ambulatoria. Así que esta consulta, junto con otras que ya llevan funcionando muchísimos años en medicina interna, como la UCAPI, son una forma de atender a los pacientes, son alternativas a la hospitalización convencional y que favorecen el estudio rápido e inmediato de pacientes sin pasar por el ingreso hospitalario. Y para que esto funcione, y queremos dejarlo recalcado, es fundamental utilizar bien los recursos que tenemos. La CDR atiende pacientes derivados del servicio de urgencias con criterios de ingreso hospitalario. La UCAPI, para este tipo de patologías derivadas de atención primaria, con patologías que no se pueden demorar en el estudio, el médico de cabecera lo deriva a la UCAPI a través del internista de referencia.
Así que estas nuevas opciones generan un beneficio económico porque se tiende a ahorrar ingresos innecesarios y tiene un gran impacto social, que es muy importante, ¿no? También el impacto social y emocional en el paciente, porque el vivir la incertidumbre de un proceso, de un diagnóstico que te están diciendo que puede ser grave, vivirlo fuera del hospital, acompañado de su familia, en su domicilio y sin estar expuestos a los riesgos que tiene el ingreso, pues es muy importante y hay que tenerlo en cuenta siempre. Así que estas consultas deben implantarse en los servicios, en los hospitales y un poco ir cambiando la forma tradicional de atender a los pacientes en los hospitales. Así que nada, espero que os haya convencido. Aquí ya tenéis el Busca, si veis algún paciente que creáis que se puede beneficiar de estudiarlo en la consulta. Y nada, muchas gracias por haber venido. No sé si alguien quiere comentar algo, alguna cosita.